Hola y bienvenidos a este segundo capítulo de escalada de privilegio de Linux. En esta vez vamos a ver cómo explotar el kernel. Este capítulo 2 se llama exploits del kernel. Idealmente la escalada de privilegio, pues como sabemos, conduce a obtener privilegios de root. Esto a veces puede lograrse simplemente explotando una vulnerabilidad existente en el sistema o en el servidor o en la aplicación destino, o en otros casos accediendo pues también a otra cuenta de usuario con más privilegios para obtener información y distintos accesos. A menos que una vulnerabilidad conduzca a un root, a obtener la consola de root o el shell de root, el proceso de escalada de privilegio dependerá también de las configuraciones erróneas que pueden existir y permisos laxos, permisos flojos que también se le puede dar. Esto depende mucho del nivel de skill que tenga el administrador. Por ejemplo, muchas veces se despliega ambientes tanto para desarrollo, pruebas, producción, y solamente lo único que hace es instalar el sistema operativo y se le brinda y ya está y se le acabó. Y bueno, hasta ahí el administrador, el sysadmin o el especialista en infraestructura piensan que hasta ahí llegó su tarea y ya está. Pero lo que deben hacer es hardenizar primero y después darle eso de ahí más adelante lo vamos a trabajar también con una línea base. Yo manejo una línea base en base a syscontrol para distintos sistemas operativos, en este caso para Linux, ya sea Red Hat, CentOS, y podemos aplicarlo ya sea orientado a PCI, por ejemplo, para entidades financieras, o orientado a la ISO 27001. Entonces se jardiniza. Sabemos que syscontrol tiene varios controles, un montón de controles, pero solamente aplicar lo necesario. Bien, como vemos en esta ocasión el video va a ser sobre el kernel de Linux. Eh, Sabemos que el kernel del sistema Linux gestiona pues la comunicación entre componentes como la memoria del sistema y también las aplicaciones. Entonces esta función crítica va a requerir que el kernel tenga privilegios específicos. Por lo tanto, si nosotros explotamos el kernel, si tenemos una explotación exitosa, podríamos pues generar privilegios a nivel de root. Bien, vamos a un pequeño disclaimer. Otra vez, este canal no promueve ni fomenta ninguna actividad ilegal. Todo el contenido proporcionado en este video está destinado únicamente para fines educativos. Bien, la metodología del kernel es relativamente simple. Básicamente sería seguir estos pasos. Primero, identificar la versión del kernel, que ya lo hemos visto en el video anterior, en el primer capítulo, que es de enumeración. Ya sabemos cómo identificar la versión del kernel. Luego buscamos, en base a esa identificación, buscamos en fuentes abiertas como en Google, ExploitDB, o también en Kali Linux con Search Exploit. Buscamos, encontramos un código de explotación para la versión del kernel que hemos encontrado en el paso número uno del sistema objetivo, del sistema de la víctima, ¿no? Y finalmente el último paso sería ejecutar el script y ya con eso ya escalaríamos a un nivel superior que podría ser el root, ¿no? Aunque esto parezca simple, hay que recordar que un exploit fallido, si nosotros ejecutamos un exploit fallido del kernel, pues este puede provocar un bloqueo en el servidor o en el sistema. Entonces hay que asegurarnos, si nosotros somos pentester, hay que asegurarnos de que este posible resultado sea aceptable dentro del alcance que nos ha contratado pues la empresa, ¿no? Para la prueba de penetración. Antes de nosotros intentar cualquier exploit del kernel y genere una falla, ¿no? Entonces es importante hacerlo sobre ambiente de prueba, jamás hacerlo en producción, primero en ambientes de prueba y poder demostrarlo, ¿no? Bien, la fuente de investigación, vamos a hacer los hallazgos que se pueden utilizar, por ejemplo, buscar en Google, buscar un código de explotación existente. También podemos buscar el CVE, ya sabemos qué es el CVE. CVE viene a ser pues las vulnerabilidades y exposiciones comunes, ¿no? También hay otra fuente que lo podemos encontrar en cvedetails.com. Otra alternativa sería pues utilizar el script de automatizado que hemos visto también en el capítulo número uno de enumeración, que es el LES, que busca este exploit en el sistema Linux. Pero hay que recordar que estas herramientas que es automatizadas pueden generar pues falsos positivos. ¿Qué significa falso positivo? Que puede reportar una vulnerabilidad del kernel que en realidad no afecta al sistema. O sea, nos dice que hay una vulnerabilidad para este kernel, pero en realidad no existe. Entonces es un falso positivo. O también pueden generar falsos negativos.
de que nos reporten que no hay ninguna vulnerabilidad sobre ese kernel, aunque realmente sí existe, entonces es un falso negativo, ¿no? Bien, vamos a continuar. Algunos consejos ya para entrar a la práctica, a la demostración. Primero, ser demasiados específicos sobre la versión del kernel que vamos a buscar, ya sea en Google, en ExploitDB o en Search Exploit. Hay que ser bien precisos con el número del kernel que vamos a buscar. Hay que asegurarnos antes de ejecutar, esto es muy importante este punto, hay que asegurarnos de comprender cómo funciona el código de explotación antes de ejecutarlo. Algunos códigos de explotación requieren pues realizar cambios en el sistema operativo que lo harían pues quizás inseguro en el futuro, o realizar cambios irreversibles en el sistema, entonces creando problemas posteriores, creando otros problemas. Entonces, si bien estos no pueden ser un gran problema en el laboratorio o en un entorno controlado, son totalmente inaceptables durante una prueba de penetración, por más que trabajemos en un entorno de prueba. Entonces siempre este paso número 2 es importante, que leamos el código, entendamos el código, qué es lo que está haciendo. El número 3, el tercer consejo sería que algunos exploits pueden requerir mayor interacción una vez ejecutados. Leamos todos los comentarios. Por lo general, estos exploits vienen algunos comentarios que acompañan a este código, ¿no? Y 4, hay que transferir una vez nosotros primero descargamos el exploit en nuestra máquina de atacante, porque tenemos acceso a internet, por ejemplo, y la máquina de destino no lo puede tener. Entonces lo descargamos primero a nuestro equipo y desde nuestra máquina lo transferimos al sistema de la víctima o el servidor de la víctima, utilizando pues un módulo de Python, por ejemplo simple http server, y con wget lo descargamos, ¿no? Vamos a poner todo esto en práctica en el laboratorio. La enumeración va a ser nuestro primer paso que se debe dar para acceder a cualquier sistema. Es posible también que se haya accedido al sistema explotando, por ejemplo, una vulnerabilidad crítica que le permitió pues acceder a nivel de root, o simplemente haya encontrado la manera de enviar comandos a una cuenta con pocos privilegios. Entonces vamos a ver este laboratorio y vamos a responder solamente una pregunta: ¿cuál es el contenido del archivo flag 1.txt? Entonces, una vez que nosotros escalemos a privilegios de root, tenemos que buscar este archivo. Bien, ahora lo que vamos a hacer, tenemos acá nuestro diagrama. Este sería nuestro diagrama. Tenemos acá nuestra máquina Linux, nuestro target, que es nuestro objetivo, tiene esta IP, y nosotros como atacantes tenemos ahora este IP. Y el usuario SSH es Karen, y el usuario y la contraseña es password 1. Entonces vamos a conectarnos de una vez a nuestro equipo. Vamos a nuestro Kali. Una vez estando en nuestro Kali, vamos a conectarnos por SSH, otra vez Karen. Y como vemos aquí, la IP es 10.10.93.120. Sería 10.10.93.120. Le damos que sí, nos queremos conectar y ponemos la contraseña, password 1. Listo. Vamos a poner who am I para ver quién soy. Soy el usuario Karen. Ok, entonces el primer paso que hemos visto en enumeración es identificar la versión del kernel. Esto ya lo hemos visto, que lo hacemos con el comando uname-a, y nos da que la versión del kernel es 3.13.0-24 generic. Ok, esta es la versión del kernel. Entonces el segundo paso sería buscar y encontrar un código de explotación para la versión del kernel del sistema objetivo. Podemos encontrarlo buscando rápidamente en Google o descargándolo de ExploitDB. Vamos a ir a ExploitDB y ponemos Linux, no, 3.13.0. Aquí tenemos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, vamos a entrar al segundo, que es una escalación de privilegios. Acá nos dice que acceda a etc shadow. Vamos a entrar al segundo. Y para descargar el archivo, vamos aquí en exploit y le damos download. Y nos va a descargar un archivo en C que se llama 37.292. Ok, vamos a abrir la carpeta, que sería este de acá. Este es el archivo en C. Y nosotros podemos ir viendo acá también qué es lo que hace el archivo exploit. Entonces, como le dije, es importante leer el código que hace el exploit para no generar un kernel fallido en el sistema.
Por ejemplo, vemos acá en los comentarios, los exploits mayormente traen algunos comentarios y nos dice acá, por ejemplo, ¿no? Con unei nos dice que obtenemos el kernel. Después ese archivo que hemos descargado tenemos que convertirlo, o sea, compilarlo. En este caso, este archivo está con el nombre OFS. Nosotros lo podemos cambiar a ese nombre y después de compilarlo lo ejecutamos con este comando, ¿ok? Y aquí todavía, antes de ejecutarlo, acá nos dice que verifiquemos pues el ID para ver si estamos en otros grupos, como en sudo, por ejemplo, si somos sudo, acá vemos que este usuario no tiene nada de privilegios. Después lo ejecutamos y una vez que se ejecuta, empieza a ejecutarse todo este código que está acá abajo y luego ya se hace otra vez un ID y ya se convierte en root. Ok, vamos a ejecutar ello. Vamos a cerrarlo, ya no lo necesitamos. Está en descarga. Bien, ahora primero en la máquina de la víctima vamos a ejecutar el comando ID como hemos visto. Y vemos que la víctima tiene, bueno, Karen, es usuario y en el grupo Karen no hay ningún grupo de sudo. Y vamos a ver estos privilegios que tiene. Si gustan lo podemos anotar. Ahora después en la máquina de atacante vamos a desplegar, vamos a abrir otro, otro terminal. Y vamos a posicionarnos donde se ha descargado, que es descargas. Y ahí está el archivo. Bueno, aquí vamos a desplegar un servidor web con el comando python 3 -m http.server por el puerto 8000. Y esto de acá no lo cerramos, entonces vamos a dejarlo ahí abierto y vamos a obtener también nuestra dirección IP. Como hemos visto, cuál es nuestra dirección IP, es la 10.8.87.98. Ok, y con eso vamos a ir a nuestra máquina de destino y vamos a posicionarnos en el directorio temp, que es un directorio en donde varios usuarios, la mayoría de usuarios pueden tener permiso de escritura sobre este directorio. Y lo que vamos a descargarlo, el archivo, con el comando wget. Y vamos a poner http dos puntos barra barra y vamos a poner nuestra IP, que sería 10.8.87.98, sería 10.8.87.98, dos puntos, y el puerto por el cual está compartiéndose, que sería el puerto 8000, que sería así debería ser. Ok, puerto 8000 barra, y aquí en este archivo, el archivo que se llama es 37.29.2, sería 37.29.2.c. Vamos a descargarlo, acá está conectándose. Y como vemos, aquí ya se transfirió, ya se llegó a transferir. Si nosotros vamos a ver a nuestra carpeta de descargas, vemos que hubo una solicitud de descargas, como vemos acá, y con el código de estado 200, es decir que fue exitosa la descarga. Nosotros podemos comprobarla acá con ls y vemos que el archivo ya se transfirió en nuestro target, en nuestro sistema objetivo. Vamos a limpiar aquí la consola y aquí lo que vamos a hacer es ya cancelarlo, ya no lo necesitamos. Ya transferimos nuestro archivo y lo que vamos a hacer es que el exploit que se ha enviado vamos a compilarlo para ejecutar el archivo C, porque es un archivo C que hemos descargado. Entonces, para convertirlo podemos introducir este comando con el compilador gcc, el nombre del archivo 272.c menos o, y aquí le podemos llamar, por ejemplo, detengo. Listo. Con esto vamos a hacer enter y vamos a esperar que se ejecute el comando. Y listo, ya se ejecutó. Vamos a listarlo otra vez y ahí lo tengo, detengo. Entonces, con nuestro exploit ya convertido podemos ejecutarlo mediante el comando barra punto detengo y vamos a dar enter y efectivamente ya se ejecutó. Justo como decía también en Search Exploit, vamos aquí, lo tenemos aquí en descargas, descargas ls, vamos a escribir nano o cat37 y como vemos aquí tenemos un comentario, ¿no? Donde una vez ya ejecutado el exploit, nosotros lo hemos cambiado de nombre en este caso, aquí en el ejemplo se llama OFS,
eh, se monta, hace un montaje y después ya con el comando ID podemos comprobar que ya somos root. Entonces vamos a comprobar aquí en el objetivo, en el destino. Vamos a poner ID, antes era Karen y ahora somos root, ¿no? Who am I podemos poner y vemos que somos el usuario root, el usuario super usuario. ¿Y qué nos dice la pregunta? ¿Cuál es el contenido flag? Entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar dentro del archivo con el comando find, por ejemplo, en todo podemos buscar por nombre de archivo y el archivo se llama flag1.txt. Damos enter y vemos que hay un archivo efectivamente en home mat flag. Ahí está el archivo. Por eso vemos que en el capítulo número 1 de enumeración hemos visto este comando find que se utiliza mucho para buscar de manera más rápida y no estar perdiendo mucho tiempo. Entonces vamos a abrir ese archivo con cat. Vamos a home barra mat flag 1.txt y este sería el código que estamos buscando. Entonces este código lo introducimos aquí y vamos a ver si es efectivamente es ese. Efectivamente es este, no, 28 39 28, que sería acá 28 39 28, termina en 99 20, 99 20. Entonces, como podemos ver, ya hemos encontrado el código flag.txt, hemos explotado el kernel con un exploit buscado en exploitdb. También lo podemos buscar en otras fuentes, en otras páginas también puede haber. En GitHub también, en repositorios de GitHub también se puede encontrar exploit. Pero es importante siempre leer qué es lo que estamos ejecutando. ¿Ok? Bien, básicamente este ejemplo de cómo funciona la explotación del kernel en Linux. Esto sería todo en este video. Y bueno, nos vemos en el siguiente video donde vamos a ver otra técnica de escalada de privilegios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.